Enterré a mi padre hace 6 años, pero anoche, a las 2:13 de la madrugada, escuché su voz llamándome desde la casa que juré no volver a pisar jamás. Todavía siento el frío que me recorrió cuando el celular vibró con la notificación del sistema de luz. No tenía por qué hacerlo, porque la casa llevaba años desconectada, literalmente abandonada ahí en la colonia Jardines del Pedregal, cubierta de polvo, humedad y ecos que nadie quería recordar. El mensaje decía: luz principal activada. Me quedé tieso. Eran las 2:13 de la mañana. Nadie tenía llaves además de mí. Nadie. Me levanté de la cama con el corazón retumbándome en los oídos, como si cada latido fuera un recordatorio de todo lo que había evitado durante 6 años. Me metí un suéter, tomé las llaves y salí sin pensar demasiado. El viento helado de la madrugada me golpeó en la cara en cuanto abrí la puerta, y por un instante pensé en regresar. Pero no podía. Algo me jalaba. Algo que no sabía si era amor, miedo o culpa. El trayecto por Periférico estaba casi vacío. Solo algunos taxis y camiones de madrugada. Durante el camino, me repetía a mí mismo que quizá era un corto, algún maldito fallo eléctrico. Pero no. La casa estaba desconectada. Yo mismo la había dejado así cuando cerré todo después del funeral. Cuando llegué a la calle, lo primero que noté fue la ventana del estudio, la luz encendida. Amarilla, fuerte, como si alguien estuviera ahí dentro revisando papeles o buscándome entre las sombras. Mi respiración se aceleró. Las manos me sudaban. Metí la llave en la reja y el metal rechinó como si estuviera gritando después de tantos años de silencio. El olor a tierra mojada y hojas acumuladas me envolvió. Caminé por el pequeño jardín, las macetas secas, la fuente llena de lodo. Todo igual que lo dejé. Pero cuando puse la llave en la puerta principal, algo cambió. El silencio se quebró. La luz de la sala se encendió sola justo frente a mí. Ese golpe de luz me dejó ciego por un segundo. Di un paso hacia atrás. Tropecé con una piedra y casi caí. «No manches. No puede ser», murmuré. Mis dedos temblaban tanto que batallé para abrir la puerta. Cuando al fin lo logré, el olor del interior me golpeó como un puñetazo. Esa mezcla de madera vieja, humedad y el perfume que mi padre usaba. Un aroma que no olía desde hace 6 años. Di un paso dentro. La sala estaba exactamente igual. Los muebles cubiertos con sábanas, las fotos torcidas, la sombra larga de la lámpara en la pared, y en medio del silencio, la silla de mi padre meciéndose sola. No había viento. No había ventanas abiertas. No había nada que pudiera justificar ese movimiento suave, lento, constante, como si alguien, o algo, acabara de levantarse de ahí unos segundos antes. Mi garganta se cerró. El corazón me golpeaba las costillas. Sentía un calor raro detrás del cuello, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Entonces pasó. Un sonido bajo, ronco, reconocible, viniendo del pasillo que conducía al cuarto de mi padre. Una voz, su voz. «Hijo», sentí que las piernas me fallaban. «No abras esa puerta». El eco rebotó en las paredes. Mi cuerpo entero se paralizó. La luz del pasillo parpadeó. El aire se volvió más pesado, y el silencio volvió a tragarse todo. Yo sabía que esa voz no podía existir, pero también sabía que la había escuchado. Clarita, exacta, igual que en sus últimos días. Y lo peor, esa puerta, la del fondo del pasillo, la que él me pidió no abrir, estaba entreabierta, y alguien, o algo, había dejado marcas de dedos en la madera, como si la hubieran empujado desde adentro. Tragué saliva. Di un paso. La casa crujió como si estuviera respirando conmigo. Y entonces, algo más sucedió. La silla dejó de mecerse, de golpe, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Me quedé mirando la silla inmóvil, sintiendo cómo el silencio se hacía tan grueso que casi podía tocarlo.
Pero lo peor no era lo que acababa de escuchar, sino lo que sabía que venía después. Esa voz, la voz de mi padre, no solo había regresado desde un lugar imposible, también había despertado todo lo que yo había enterrado junto con él. La casa olía igual que antes de que enfermara. A tabaco suave, café recién hecho y ese desinfectante barato del Seguro Social que se le quedó impregnado a su ropa durante sus últimos meses. Ese olor me devolvió de golpe a una tarde que siempre intenté borrar. Fue un jueves de calor insoportable en la Ciudad de México. Mi padre llevaba semanas internado en el Hospital General de Xoco, luchando contra una insuficiencia respiratoria que lo tenía más delgado, más frágil y más silencioso que nunca. Yo pasaba casi todo el tiempo ahí, entre pasillos llenos de gente, máquinas que pitaban sin parar y el sonido distante de enfermeras llamando a familiares. Recuerdo que ese día él me tomó la mano con una fuerza que no pensé que todavía tuviera. Me miró con los ojos grandes, vidriosos, como si supiera que no le quedaba mucho tiempo. «Hijo, no vuelvas a esa puerta. Esa puerta no debe abrirse nunca. Yo pensé que estaba delirando, que era parte del medicamento o del cansancio, pero él jaló mi mano, me acercó más y dijo, «Prométemelo, pase lo que pase, prométemelo». Y yo lo prometí, aunque no tenía idea de qué demonios estaba hablando. Nunca me explicó qué puerta era, ni qué había detrás, ni por qué el miedo en su voz parecía tan real. Solo repitió esa puerta varias veces, como si fuera un peligro vivo, como si algo hubiera ahí que él temía más que a la muerte misma. Cuando él falleció unos días después, un amanecer gris, silencioso, sin dramatismos, yo dejé de pensar en eso. Encerré la casa, guardé recuerdos, doné ropa, apagué luces y me prometí no volver, porque ahí dentro había más fantasmas emocionales que objetos físicos, hasta anoche, hasta que las luces se encendieron solas, y la voz que escuché no fue un recuerdo, fue una orden. Respiré hondo, intentando dejar de temblar mientras avanzaba hacia el pasillo. El piso crujió bajo mis pasos, como si toda la casa estuviera murmurando algo que yo no podía entender. Cada sombra parecía moverse un poco más de lo normal. Cada reflejo parecía seguirme. La puerta del fondo, la que estaba entreabierta, me esperaba como una boca abierta en medio de la oscuridad. Pero antes de llegar, algo llamó mi atención. A la izquierda, en la pared, estaba aún colgada la foto más antigua que teníamos, la del viaje familiar que hicimos a Guanajuato cuando yo tenía como 10 años. Mi madre sonriendo, mi hermana cargando una muñeca, y mi padre con la mano sobre mi hombro, sujetándome fuerte. Esa foto siempre me ha incomodado, pero nunca supe por qué. Ayer, al verla con la luz tenue del pasillo, entendí. El rostro de mi padre en esa foto tenía la misma expresión de advertencia que me dio en el hospital. La misma mirada fija, la misma tensión en la mandíbula, como si incluso entonces supiera algo que nosotros no. Me acerqué un poco más. Algo estaba raro. La foto estaba torcida, y no lo había notado cuando pasé por la sala. Alguien la había movido. O algo. Tragué saliva y seguí caminando, arrastrando la mano por la pared, sintiendo el polvo acumulado. La puerta entreabierta parecía respirar. La luz del pasillo parpadeaba cada que daba un paso más. Mi cabeza estaba llena de preguntas que no quería enfrentar. ¿Era un ladrón? ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? ¿Era realmente la voz de mi padre? Me acerqué despacio, casi conteniendo la respiración. Puse la mano sobre la madera fría. La empujé apenas un poco. Y entonces me llegó otro recuerdo. Uno que nunca conté a nadie. Tenía unos 15 años. Era de madrugada. Mi padre estaba despierto, sentado exactamente en la misma silla que ahora se había mecido sola.
Yo bajé por un vaso de agua y lo encontré mirando hacia esa puerta, la misma, con el rostro pálido. Me dijo, «No entres ahí, no esta noche». Yo no pregunté. Nunca pregunté. Mi padre nunca fue hombre de explicaciones, solo de órdenes. Y ahora, esa misma puerta me estaba llamando desde el interior. Empujé un poco más. La puerta rechinó, abriéndose apenas unos centímetros adicionales. Entonces vi algo, una sombra, una figura baja, encorvada, como si estuviera de espaldas. Quietísima. Por un segundo pensé que era mi imaginación. Pero no. Respiraba. Lentamente. Profundamente. Me quedé congelado. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies no se movían. La figura hizo un sonido leve, como un susurro ahogado. Y luego, muy despacio, giró la cabeza. Solo un poco. Lo suficiente para hacerme perder el alma. La figura giró apenas el rostro. Lo suficiente para que yo sintiera un corriente helado recorrerme desde la nuca hasta los pies. No vi la cara completa. Solo una parte. Una mejilla hundida, la piel pálida como cera y un mechón de cabello oscuro cayendo hacia adelante. No podía ser real. No podía haber alguien ahí. La casa llevaba 6 años cerrada. No había forma. Pero esa cosa respiraba, lenta, profunda, como si llevara siglos durmiendo detrás de esa puerta. Di un paso hacia atrás, intentando no hacer ruido, pero la madera vieja crujió y la figura se tensó, como si mis pensamientos la hubieran alcanzado. «¿Quién eres?», quise decir. Pero mi voz no salió. La figura enderezó un poco la espalda. Ya no parecía encorvada. Parecía preparándose, para levantarse, para voltear, para venir hacia mí. Cuando al fin logró girar la cabeza por completo, yo solté un pequeño grito ahogado. No era un desconocido. Era mi padre. O al menos, algo con su cara. Pero había algo totalmente fuera de lugar. Su piel estaba más pálida que en vida, casi transparente. Y sus ojos no tenían la misma calidez que recordaba. No eran cafés. No eran humanos. Eran como pozos negros, profundos, vacíos, pero al mismo tiempo llenos de algo que no sabía explicar. Tristeza, furia, advertencia. «Te dije», murmuró con una voz quebrada, casi como un eco, «que no volvieras». Mi pecho se cerró. Sentí que mi cuerpo entero se desconectaba de la realidad. «Papá», logré decir, aunque no sabía si quería que me escuchara. Él dio un paso hacia mí. Uno muy lento, muy pesado. Pero cada centímetro que avanzaba hacía que mi corazón latiera con más fuerza, como si quisiera salirse del pecho. «No abras», continuó, «esa puerta». Pero la puerta ya estaba abierta, y él estaba dentro. Dio otro paso, y ahí, por un instante, vi algo detrás de él. Algo que me heló la sangre más que su presencia. Un bulto, algo en el suelo, algo cubierto con una manta vieja, como las que usábamos para guardar cosas en la bodega. Pero esa manta estaba moviéndose. Muy poco, apenas perceptible, pero moviéndose. Tragué saliva. Mis manos sudaban tanto que tuve que limpiarlas en mis jeans. «Papá, ¿qué está pasando?», pregunté, sin pensar, sin medir las consecuencias. «¿Qué hay ahí?». Él levantó la mano, temblorosa, como si le costara un mundo sostenerla en el aire. Señaló directamente hacia mí. «No es para ti», susurró. «No todavía». Yo retrocedí un paso más, y mi espalda chocó con la pared del pasillo. Sentí el polvo, las telarañas, la frialdad. No podía moverme, no podía huir, pero tampoco podía avanzar. En ese momento, de repente, la luz del pasillo se apagó de golpe. Todo quedó en oscuridad absoluta. Solo escuché su respiración. Y la mía. Y el silencio respirando entre ambos. Intenté buscar mi celular en el bolsillo, pero mis manos temblaban demasiado. Toqué la pantalla, intentando prender la linterna, cuando un sonido cortó mi concentración. Un golpe. Sordo.
viniendo desde la habitación, como si algo hubiera caído al suelo, o se hubiera arrastrado. Me paralicé, y entonces, en la oscuridad, escuché la voz de mi padre una vez más, pero esta vez sonó distinta, más urgente, más humana, más desesperada. «Hijo, corre». No lo pensé, no analicé, no respiré. Me di la vuelta para salir corriendo, pero el pasillo estaba tan oscuro que mis pies tropezaron con algo. Caí al suelo, golpeándome el codo contra la madera. El dolor me hizo soltar un quejido. En ese instante, una mano fría, demasiado fría, se cerró alrededor de mi tobillo. No grité. No pude. El miedo me cerró la garganta por completo. Sentí cómo me jalaban hacia atrás, hacia la habitación, hacia esa oscuridad donde algo se movía bajo la manta. Pateé. Me retorcí. Intenté liberarme, pero la mano me sujetaba con una fuerza inhumana, como si cada dedo fuera un gancho que se enterraba en mi piel. Cuando por fin logré zafar mi pie, me levanté de golpe y corrí hacia la sala. La luz seguía encendida. La silla seguía ahí. Todo parecía igual que antes, pero al mismo tiempo, distinto, como si la casa entera estuviera despierta ahora. El silencio se rompió. Un gemido bajo salió del cuarto del fondo. Un gemido que no pertenecía a mi padre. Uno que sonaba como si alguien tratara de hablar, pero no tuviera lengua. Me mareé. Tuve que apoyarme en la pared. Y entonces escuché algo más. Una voz, muy suave, muy aguda. No era la de mi padre. «Ayúdame». Mi estómago se revolvió, porque esa voz yo la conocía. Era la voz de mi hermana, la hermana que habíamos perdido cuando yo tenía apenas 12 años. La voz de mi hermana. Esa voz que no escuchaba desde que yo tenía apenas 12 años. Retumbó dentro de la casa como si hubiera salido directamente de mis recuerdos más oscuros. «Ayúdame». No era un grito, no era un susurro, era un lamento. Y venía del cuarto del fondo. Sentí como si mi corazón se detuviera por un instante. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que apretarlas en puños para que no pareciera que estaba perdiendo el control. Pero la verdad, ya lo estaba perdiendo. Mi hermana había muerto hace décadas. Había sido un accidente. Eso nos dijeron. Eso nos hizo creer mamá, llorando en la cocina, el mismo día que los paramédicos se llevaron el cuerpo. Pero algo en esa casa, algo en esa puerta, algo en mi padre, decía lo contrario. Di un paso hacia el pasillo, luego otro, como si mis piernas se movieran solas, obedeciendo a un impulso que no entendía. «Ayúdame». La voz volvió a sonar, más nítida, más desesperada. Mi respiración se volvió un jadeo. No debía ir ahí, no debía escuchar. Mi padre había sido claro: «No abras esa puerta». Pero ya estaba abierta, y mi hermana, o lo que fuera que quedaba de ella, estaba pidiendo ayuda. La luz del pasillo parpadeó una vez, y aunque mi cuerpo gritaba que retrocediera, algo mucho más profundo, más visceral, me empujó hacia adelante. Mis pies tocaron la madera frente a la habitación. La puerta seguía entreabierta. El interior estaba completamente oscuro. «¿Ana?», pregunté, tragando saliva. «¿Eres tú?». Silencio. Un silencio tan denso que parecía absorber todos los sonidos de la casa. Di un empujón leve, y la puerta se abrió unos centímetros más. La oscuridad del interior no era normal. Era más espesa, como si hubiera humo negro suspendido, o como si las sombras fueran sólidas y se pegaran a las paredes. Entonces escuché algo dentro. Un rasguño. Después otro, como uñas arrastrándose sobre madera. Mi piel se erizó. Alcancé a ver la manta en el suelo, esa que había visto moverse antes. Esta vez no se movía. Estaba completamente quieta. Y eso me asustó más, porque la quietud absoluta es peor cuando ya viste algo moverse. Me agaché apenas un poco, intentando distinguir qué había debajo. Mis ojos comenzaron a adaptarse, revelando una silueta,
pequeña, como el tamaño de un niño. Sentí una puntada de náusea. Respiré hondo, me armé de valor, extendí la mano hacia la manta, y una voz detrás de mí susurró al oído. «No lo hagas». Me di vuelta tan rápido que casi caigo hacia atrás. Mi padre estaba parado a pocos centímetros. Su rostro seguía siendo pálido, pero ahora había algo más en él. Dolor. Un dolor enorme, profundo, como si estuviera sosteniendo un secreto que lo estaba deshaciendo desde dentro. «Papá, ¿qué hay aquí?», pregunté con la voz quebrada. Él cerró los ojos, y por un segundo parecía vivo, tan vivo como antes, cuando me agarraba de los hombros y me enseñaba a atrapar canicas en el patio. «No debía pasar esto», murmuró. «Yo la quise proteger, yo quise esconderla». Mi garganta se cerró. «¿A quién?», susurré. «¿A Ana?». Él abrió los ojos y ahora parecían más humanos, o al menos más llenos de emoción. «Hice lo que tuve que hacer», dijo con un hilo de voz. «Había algo con ella, algo que no debía salir. Por eso cerré la puerta». Un escalofrío me recorrió la espalda entera. «¿Qué cosa, papá?», pregunté, retrocediendo apenas. Mi padre tembló, literalmente tembló, como si algo dentro de él luchara por salir. «Tu hermana no murió como dijeron», logró decir. «Ella...». Entonces la manta se movió. No un movimiento leve, no un espasmo, un movimiento fuerte. Claro, brusco, como si algo debajo se hubiera incorporado de golpe. Yo di un salto hacia atrás. Mi padre retrocedió, llevando ambas manos al rostro, como si no pudiera soportar lo que estaba pasando. «Ya despertó», susurró él. «No debía despertar». De la manta salió un sonido gutural, un gemido largo, doloroso, como si las cuerdas vocales estuvieran rotas. Una sombra se levantó desde debajo de la tela, formando una figura pequeña, delgada, que comenzó a ponerse de pie, lentamente. Su silueta era la de un niño. Pero sus movimientos no eran humanos. No se levantaba como las personas. Se doblaba, se torcía, se arrastraba sobre sus propias articulaciones como si no tuviera huesos correctamente puestos. Mi estómago se revolvió. La figura finalmente quedó erguida. La manta cayó al suelo. Y ahí estaba. Una niña, pálida, ojerosa, con el cabello negro caído sobre la mitad del rostro. Su ropa era la misma que llevaba mi hermana el día que murió. La misma playera amarilla con un bordado de una flor que mi abuela le había hecho a mano. Dio un paso hacia mí. Su pie descalzo hizo un sonido suave sobre la madera. «Ayúdame», dijo otra vez. Mi padre se puso frente a mí, extendiendo los brazos como si quisiera protegerme. «No la escuches», me dijo. «No es ella». Yo no sabía qué creer. Tenía frente a mí la imagen exacta de mi hermana, la voz exacta, la ropa exacta, el rostro exacto. Pero algo en su mirada. Estaba muerto. No vacío. Muerto. La niña giró la cabeza hacia mi padre y sonrió. Una sonrisa torcida, lenta, casi burlona. «Tú la dejaste aquí», dijo con un tono que no era el de un niño. «Tú la encerraste». Mi padre retrocedió. Su rostro se quebró por completo. «Yo traté de protegerlos», susurró. «¿A los dos?». La niña inclinó la cabeza, como un cuervo examinando un cadáver. «Mentiroso». La palabra cayó como un golpe. Yo no supe qué hacer. Mi mundo entero se estaba cayendo en pedazos. Mi padre, mi hermana, la puerta, la verdad. Y entonces la niña dio un paso más, luego otro, hacia mí. Su voz cambió. Se volvió más grave, más profunda, más antigua. «Tú también me dejaste». Mis piernas casi cedieron. «¡No!», gritó mi padre. «¡No te acerques a él!». La niña levantó la cabeza. Sus ojos brillaron en la oscuridad. Y ahí entendí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo que tal vez nunca debí saber.
cuando abrí esa puerta secreta, la que mi papá siempre dijo que no debía tocar, sentí un golpe de aire tan frío que me cortó la respiración. Era como entrar a un cuarto enterrado en el tiempo. El olor a humedad se mezclaba con un aroma más familiar, un perfume amaderado que él usaba siempre que salía a trabajar. Ese detalle me rompió. Lo reconocí al instante. Por un momento pensé que iba a encontrarlo ahí dentro, sentado, esperándome. Pero lo que estaba frente a mí era mucho peor. El cuartito tenía paredes de concreto sin pintar y una única bombilla colgando, apagada. Usé la luz del celular, que apenas funcionaba porque la batería estaba al 3%, y la pantalla parpadeaba como si algo interfería. En el centro había una mesa metálica. Encima, carpetas viejas del Seguro Social, papeles amarillentos y fotografías. Cientos de fotografías impresas y recortadas a mano. Todas de mí, desde que era niño hasta hace pocos años. Fotos en la escuela, primaria, en la secundaria, en la prepa, en el mural de la colonia, en el Oxxo donde trabajé un tiempo. Algunas eran claramente tomadas desde lejos, escondidas, como si me estuviesen vigiando. ¿Qué demonios es esto, papá?, murmuré, sintiendo que las piernas me temblaban. Me acerqué y vi algo aún peor. Una caja de madera, con una tranca oxidada. La abrí. Dentro había grabaciones en casetes. Casetes, güey, como si estuviéramos en los años 90, y cada uno tenía escrito a mano: Sesión con Mauricio, año 1. Sesión con Mauricio, año 2. Sesión con Mauricio, año 3. Mi respiración se aceleró. ¿Sesiones de qué? ¿Por qué mi papá llevaba un registro tan meticuloso? Sentí un nudo en la garganta. Tomé uno de los casetes y lo acerqué a mi oído, como si esperara un sonido. Nada. Silencio absoluto. Entonces escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo sobre el suelo empolvado. Me giré de inmediato, levantando la luz del celular, pero no había nadie. Solo las sombras. «Regresa», susurró una voz. Mi papá. Era su voz. Lo juro por mi vida. Una voz profunda, cansada, pero inequívocamente suya. «Todavía no estás listo». Me quedé helado. Esa voz no venía de mi cabeza. La escuché con el oído, con el cuerpo, con la piel. Y entonces, casi como si un impulso me obligara, puse el casete en un viejo reproductor que estaba debajo de la mesa. Uno de esos que mi papá usaba para grabar entrevistas cuando trabajaba de periodista. Presioné play. Lo primero que escuché fue la respiración de un niño. Una respiración nerviosa. Después, la voz de mi papá, mucho más joven. «Muy bien, hijo. Vamos a intentar recordar. Dime, ¿qué pasó aquella noche en la casa de la colonia Roma?» Paré la grabación de golpe. Sentí un vacío abrirse en mi estómago. ¿Casa en la colonia Roma? Yo jamás había vivido allí. Jamás. Toda mi infancia fue en Iztapalapa y luego en Nezahualcóyotl. ¿Por qué él diría eso? ¿Por qué me llamaba hijo en esa grabación? ¿Qué querían que yo recordara? El celular vibró. Era un mensaje, mesmo sem señal. «Sal de ahí». Solté el dispositivo. Eso no era normal. Nada de eso era normal. Me obligué a seguir escuchando el casete. Necesitaba saber. Presioné play de nuevo. El niño, yo, supuestamente, empezó a llorar. «No quiero entrar otra vez, papá. La puerta está sangrando. Escucho gente dentro. No quiero, por favor». Mis manos comenzaron a sudar. La piel se me erizó por completo. ¿Puerta sangrando? ¿Gente dentro? ¿Qué clase de memoria era esa? ¿Qué diablos intentaba mi papá hacer conmigo durante esos años? Mi papá respondió, con una calma que ahora me parecía aterradora. «Si no lo haces, ellos vendrán por ti. Tú sabes que esa casa no te va a dejar en paz». Sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Ellos. Esa casa no te va a dejar en paz. De pronto,
La bombilla apagada encima de mí se encendió sola con un chispazo, como si alguien la hubiera activado manualmente. Después se apagó. Después volvió a encenderse, como un código, como un mensaje, y entonces lo escuché. El sonido que me destruyó por dentro. Una voz infantil, frágil, quebrada, que decía, «No me dejes otra vez». Mi garganta se cerró. No era la voz de mi papá. Tampoco era la mía. Era la voz de un niño desconocido. Un niño que sonaba como si estuviera detrás de la pared, golpeando suavemente, golpeando, golpeando. 3 golpes. Suaves, ritmados, desesperados. Retrocedí de inmediato, tropezando con las carpetas. Las fotos se esparcieron por el suelo, y aún así, algo dentro de mí lo sabía. Ese niño no era un extraño. Ese niño tenía que ver conmigo, y con algo que mi papá había enterrado, literalmente, durante décadas. Tomé la caja de casetes para llevármela. Necesitaba pruebas, necesitaba respuestas. Salí corriendo del cuartito, pero antes de cerrar la puerta secreta, escuché la voz de mi papá por última vez, nítida, dolorosa. «Muévete, güey, antes de que te alcance lo que tú también olvidaste». Las luces del pasillo parpadearon todas al mismo tiempo. Después se apagaron por completo. Y ahí entendí que no estaba solo en esa casa. No estaba solo. Y nunca lo había estado. Salí del cuarto secreto casi arrastrando los pies. Sentía que el aire se había espesado, como si toda la casa respirara conmigo. O contra mí. Cerré la puerta con fuerza, aunque sabía que no iba a servir de nada. Esa casa había guardado demasiadas cosas, y ahora no quería dejarme ir. Apreté la caja de casetes contra el pecho. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por la certeza de que algo muy oscuro estaba conectado conmigo desde hacía años, desde mi infancia, desde antes, quizá. Mientras avanzaba por el pasillo, las luces empezaron a parpadear una por una. No como un fallo eléctrico, era deliberado, coordinado, como si alguien estuviera caminando delante de mí, apagando cada foco justo cuando yo lo alcanzaba. Mi papá siempre decía que las casas absorben lo que vivimos dentro de ellas. Las peleas, los silencios, las culpas. Ahora lo entendía. Esta casa estaba saturada. Cuando llegué a la sala, vi la mecedora de mi papá moviéndose otra vez. Pero esta vez no estaba oscilando suavemente. Se movía con fuerza, como si alguien estuviera empujándola desde atrás con desesperación. El sonido de la madera rechinando se mezclaba con un murmullo casi inaudible. Me acerqué, tragando saliva. «Papá, si eres tú necesito que me digas qué está pasando». La mecedora se detuvo de golpe. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Un silencio total se extendió por la sala. No había viento, no había ruido de la calle, no había nada. Solo la casa esperando mi siguiente movimiento. Me arrodillé para ver debajo de la silla. Nada. Pero cuando volví a incorporarme, ahí estaba. Una sombra. No una figura humana completa. No algo sólido. Era una sombra proyectada en la pared, pero no había ningún objeto que pudiera estar generándola. Era la forma de un niño pequeño, parado frente a mí, con el rostro deformado en un gesto de angustia. Y entonces habló. «No abras esa puerta». Mi sangre se heló. Era la misma frase que escuché en la madrugada. La misma voz del pasillo. Pero ahora estaba fuera de mi cabeza. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no reaccionaron. La sombra extendió un brazo hacia mí, señalando la entrada de la cocina. Más específicamente, señalando la vieja puerta de metal que daba al sótano. Esa puerta siempre estuvo cerrada con un candado grueso. Mi papá decía que ahí guardaba herramientas, pero yo jamás lo vi abrirla. «No bajes», insistió la sombra, con la voz casi quebrándose. «No debes recordar». Mi respiración se aceleró. ¿Por qué todos querían que yo no recordara? ¿Qué había ahí abajo?
La sombra comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por la pared misma. Y cuando desapareció por completo, la casa dejó escapar un crujido bajo. Luego otro. Y otro. Como huesos acomodándose. Una fuerza que no entendía me empujó a caminar hacia la cocina. La puerta del sótano estaba al final, oxidada, fría, cubierta de polvo. Me acerqué lentamente. El candado seguía ahí. Pero estaba abierto. Colgaba torcido, como si alguien lo hubiera forzado desde adentro. «¿Papá?», llamé, mi voz apenas audible. Silencio. Toqué la puerta con la punta de los dedos. La madera vibró. No como si algo la golpeara, sino como si respirara. Una respiración irregular, débil, infantil. Tragué saliva. Tenía que abrirla. Tenía que enfrentar lo que mi papá escondió toda su vida. La empujé. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla de humedad, tierra mojada y algo metálico. Sangre seca. Ese aroma que uno nunca olvida, aunque quiera. La escalera descendía en espiral. No había luz, así que usé la del celular. La batería ya estaba en 1%. La pantalla brillaba débilmente, pero lo suficiente para ver las paredes. Estaban llenas de dibujos infantiles. Trazos temblorosos. Figuras de casas, rostros sin ojos, puertas enormes en tonos oscuros. Y siempre, en cada dibujo, un niño parado junto a mí. Yo. Pero ese niño estaba llorando en todos. A mitad de la escalera escuché un sollozo. Suave. Un niño. El mismo de los golpes detrás de la pared. El mismo que decía, «No me dejes otra vez». Sentí una punzada en el pecho. Ese llanto me resultaba familiar, mortalmente familiar. Llegué al piso del sótano. Era amplio, más de lo que recordaba. Las paredes tenían estantes llenos de cajas, frascos, grabadoras, cuadernos, una colección obsesiva de algo que aún no lograba identificar. En el centro del cuarto había una camita infantil, pequeña, con sábanas azules desteñidas, y sobre la almohada un muñeco viejo de trapo, sin ojos. Mi corazón se detuvo un instante. En el extremo de la camita, sentado, estaba un niño. Un niño de unos 8 años, pálido, con ropa antigua, el cabello negro, desordenado, la cabeza inclinada hacia abajo. No levantaba la mirada. Pero yo ya sabía quién era. No porque lo reconociera físicamente, sino porque algo en mi cuerpo lo sabía desde siempre. «¿Quién eres?», susurré, aunque dentro de mí ya tenía la respuesta. El niño levantó la cara lentamente. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, vacíos, como si hubiera llorado tanto que ya no quedara nada. Y entonces habló con una voz que no voy a olvidar jamás. «Soy tú, el que dejaste atrás». El celular murió. La luz se apagó, y el sótano se llenó de pasos. La oscuridad del sótano cayó sobre mí como una manta húmeda. Sin la luz del celular, todo se volvió negro. Un negro denso, casi vivo, que parecía moverse alrededor de mi cuerpo. Y en medio de esa oscuridad, los pasos seguían acercándose. Pasos pequeños, pasos de niño, pero no eran ligeros. Arrastraban un peso emocional tan fuerte que el aire se volvió imposible de respirar. «Aléjate», murmuré, pero mi voz salió quebrada, irreconocible. El niño, mi otro yo, ese que supuestamente dejé atrás, avanzó hasta que pude sentir su presencia justo frente a mí. No lo veía, pero podía escucharlo respirar. Una respiración temblorosa, asustada, desesperada. «¿Por qué te fuiste?», preguntó. Su voz sonó como eco roto, como si viniera desde varios lugares a la vez. «Tenías que cuidarme». Tragué saliva. «Yo no sé de qué hablas. Yo no te recuerdo». Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un llanto. Pero no del niño. Un llanto adulto. El llanto de mi papá. Un sollozo profundo, desgarrador, lleno de dolor. Un llanto que nunca lo vi derramar en vida. Venía desde el fondo del sótano, detrás de unas estanterías llenas de cajas. «Papá»,
susurré sin poder evitarlo. Los pasos del niño se detuvieron. «No vayas con él», dijo, con un tono que mezclaba tristeza y pánico. «No es él, no todavía». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La oscuridad parecía pulsar con mis latidos. Tenía que moverme. Tenía que encender algo. Busqué en mis bolsillos a ciegas hasta encontrar el encendedor viejo que siempre cargaba. Lo prendí con un chasquido. La flama tembló, iluminando apenas unos centímetros, pero suficiente para ver al niño. Estaba a menos de un paso de mí. Su rostro, ahora visible, era una mezcla terrible entre inocencia y horror. Parecía un niño normal, excepto por los ojos. Eran profundos, demasiado profundos, como si dentro de ellos hubiera un pozo interminable de recuerdos rotos. Retrocedí instintivamente. El niño inclinó la cabeza, observándome con una tristeza tan pura que me rompió el alma. Cuando te fuiste, me quedé solo en la casa de la colonia. «Roma», dijo, «tú prometiste que no me ibas a dejar, pero corriste. Me dejaste atrás con ellos». «¿Con quiénes?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Con los que viven detrás de la puerta». Mi piel se erizó por completo. La puerta sangrando de la grabación. La puerta que no debía abrir. La puerta que mi papá intentó que olvidara durante toda mi vida. Antes de que pudiera preguntar más, el llanto de mi papá se intensificó. Sonaba ahogado, como si estuviera intentando hablar, pero algo se lo impidiera. El niño se tensó. Dio un paso atrás. «Ya vienen», dijo con un hilo de voz. «Ellos escuchan cuando recuerdas». El encendedor tembló en mi mano. La flama parpadeó. Y entonces escuché un sonido imposible de describir. No era un paso. No era una voz. Era como si docenas de uñas rasgaran la pared desde el interior, desde un espacio oculto, rasgando, arañando, intentando salir. El niño me tomó la muñeca. Su mano era fría, pero sentí algo más, un temblor de miedo genuino. «Por favor, ya no abras puertas». «Necesito saber quién eres», dije. «Necesito saber qué pasó». El niño sacudió la cabeza. «Si lo recuerdas, ya no podrás salir». El sonido detrás de las paredes aumentó. Arañazos, golpes, susurros, voces superpuestas que decían mi nombre con un tono antinatural, estirando cada sílaba como si disfrutaran de pronunciarla. «Mauricio, Mauricio, aquí estás. Por fin». El niño dio un salto hacia mí, como si quisiera protegerme. «¡Corre!». Pero ya era tarde. La estantería del fondo se movió sola, como empujada por algo enorme. Cayó hacia adelante con un estruendo que hizo vibrar el sótano. Detrás de ella había otra puerta. Una puerta baja, vieja, de madera astillada. La reconocí sin haberla visto nunca antes. La puerta de la colonia Roma. La que sangraba. La que vivía en las grabaciones, la que yo había olvidado. La flama del encendedor subió de golpe, alargándose como si hubiera sido alimentada por un suspiro. La puerta tembló, y entonces se abrieron pequeños espacios entre las tablas, dejando ver ojos, varios, decenas. Ojos observándome con hambre. El niño me rodeó con los brazos. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera abrazar con tanta fuerza. «No los dejes entrar otra vez. Ya les diste demasiado». «¿Qué les di?», pregunté, la voz hecha pedazos. Tuve la respuesta de inmediato. Desde la puerta surgió una mano. Pálida. Demasiado larga. Demasiado delgada. Recordé ese tacto. Recordé esa piel. Recordé ese sótano. Recordé la noche. Y en ese instante mi mente explotó en una oleada de memorias enterradas. Yo, de niño, encerrado ahí. Mi papá golpeando la puerta. Los susurros detrás de ella diciendo mi nombre. Yo temblando. Yo llorando. Yo, dejando al otro yo atrás para escapar. El niño, mi otro yo, gritó. «No dejes que te lleven de nuevo». La mano se estiró hacia mí,
El encendedor se apagó, y en la oscuridad absoluta escuché cómo la puerta se abría por completo. Cuando la puerta terminó de abrirse, el aire del sótano se volvió helado. Un frío tan profundo que no parecía venir del ambiente, sino de algún lugar imposible, como si se estuviera filtrando desde un vacío antiguo. Las criaturas que se escondían detrás de las tablas, esas manos huesudas, esos ojos sin párpados, se quedaron suspendidas, observándome en la oscuridad absoluta. No avanzaban, no retrocedían, solo esperaban. El niño, mi otro yo, me sostuvo más fuerte. Sentía su respiración acelerada contra mi pecho. Quería protegerlo, pero ¿cómo proteges a alguien que eres tú mismo? Alguien que dejaste atrás hace décadas. Yo no quería irme, susurré, sin saber si me escuchaba él o las cosas detrás de la puerta. Era solo un niño. Tenía miedo. Lo sé. Su voz sonó más tranquila, más humana. Pero ellos no se alimentan del miedo, se alimentan del olvido. La palabra me perforó la mente. Olvido. Todo lo que mi papá quiso borrar. Todo lo que la casa guardaba. Todo lo que mi memoria había encerrado para sobrevivir. Una de las manos pálidas se acercó más. Podía sentir la temperatura bajo cero alrededor de mis dedos. Me rozó la muñeca con una suavidad repugnante. Y entonces lo escuché. Ven con nosotros. Tú ya nos perteneces. Nos diste una parte de ti. El niño se interpuso, extendiendo sus brazos. Su sombra temblaba, como si fuera hecha de humo y huesos. «¡No lo toquen!», gritó. «Ya no es suyo». Los ojos tras la puerta se abrieron más, multiplicándose como si fueran semillas de pesadilla. Y de ellos salió una voz más profunda, más antigua, que retumbó en mis huesos. Él nos dejó el día en que escapó. Él nos abandonó. Él abrió la puerta. Él nos alimentó. La culpa me cayó encima como un derrumbe. Recordé la noche completa. Yo, temblando en la camita azul. Mi papá afuera, llorando, rogándome que no les contestara. Las voces llamándome con dulzura. Y yo, acercándome. Yo, poniendo mi mano en la puerta. Yo, diciendo que sí. Todo se vino abajo. Las criaturas avanzaron un paso. El suelo crujió como si estuviera a punto de partirse. El niño se volvió hacia mí. Sus ojos ya no eran pozos vacíos. Ahora había luz en ellos. Una luz triste, pero viva. «Tienes que dejarme ir», dijo. «No, no voy a hacerlo otra vez». Las palabras salieron como un juramento. «Si no me sueltas, ellos nunca se irán», respondió él. «Ellos solo existen porque yo existo, porque me partiste en dos cuando eras pequeño. Yo soy tu dolor, tu miedo, tu culpa». El sótano tembló. La puerta se abrió un poco más. Las manos se estiraron. «Si te vas conmigo, te quedas atrapado para siempre», dijo el niño. «Si me sueltas, desaparezco. Y ellos también». Me quedé helado. Soltarlo significaba borrar esa parte de mí, la parte rota, la parte que sufrió, la parte que sobrevivió. «¿Eso quieres?», pregunté, sintiendo lágrimas calientes caer. «¿Desaparecer?». «Quiero descansar», dijo con una sonrisa casi imperceptible. «Y quiero que tú vivas». Las criaturas lanzaron un chillido gutural, enfurecidas. La mano más larga se lanzó hacia mí, pero el niño la detuvo con su cuerpo. Su forma empezó a difuminarse, como si la oscuridad lo absorbiera poco a poco. «Mauricio, suéltame», susurró. Sentí algo dentro de mí romperse. Lo abracé fuerte por última vez. «Gracias por aguantar lo que yo no pude», le dije. Y lo solté. El niño dio un paso atrás, sonrió y se desintegró en una luz suave, cálida, que iluminó el sótano por primera vez. Esa luz chocó contra las criaturas, que chillaron como animales heridos. Una por una, se deshicieron como humo quemado. La puerta se cerró sola. Las paredes dejaron de temblar. El silencio cayó. Y la casa respiró aliviada. Subí las escaleras temblando.
Cuando llegué a la cocina, las luces parpadearon y luego se apagaron definitivamente. La casa sabía que yo ya no necesitaba verla más. En la sala, la mecedora de mi papá estaba quieta por primera vez desde que llegué. Sobre ella, una carta. La tomé con manos temblorosas. Reconocí la letra de inmediato. Hijo, perdóname por haberte obligado a olvidar. Solo quería protegerte. Cuando estés listo para recordar, la casa te guiará. Te amo. Papá. Lloré como no lloraba desde que era niño. Cerré la puerta principal con llave. La casa ya no me pertenecía, ni yo a ella. Mientras caminaba hacia la calle, una voz suave, muy suave, apenas un susurro, me acarició la nuca. Gracias. Sonreí. Era la última vez que escucharía esa voz. La casa quedó atrás. Pero por primera vez, ya no sentí miedo. Solo paz.